tal? Buenas tardes con todos. El día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a alguien que ha sido profesor mío justamente del curso de Génesis. Está con nosotros pues el profesor David Luyo Venegas. Él es historiador y teólogo presbiteriano y tiene una licenciatura en historia por la Universidad Nacional de San Cristóbal en Huamanga, Perú. También es licenciado en teología por la Universidad Seminario Evangélico de Lima, la UCEL, y además tiene un magíster en investigación y docencia por la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Gallo de Lambayeque. Además de eso, pues el profesor ha sido autor de una serie de publicaciones, entre los cuales destacan su libro Llegaron los predicadores, el establecimiento de la Iglesia Presbiteriana en Ayacucho, artículos como Alerta a los católicos, Llegaron los protestantes a Ayacucho, y por ejemplo también está el artículo El presbiterianismo en el Perú, ¿no? Que aparece en el libro Rostros del Calvinismo en América Latina. Además, él también ha sido docente en la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional de Perú, docente en la Universidad Seminario Evangélico de Lima, en materias como teología, historia de la iglesia, evangelios, hechos, Génesis, donde yo lo conocí, misión, cosmovisión bíblica, entre otros. ¿No? Además que el profesor David también ha enseñado en otros seminarios teológicos y ha sido ponente en distintos eventos académicos relacionados a la historia y la teología. En la actualidad, el profesor es profesor, valga la redundancia, de historia en Berea School of Ministry en Georgia, Estados Unidos. Y pues hoy nos acompaña para ser entrevistado de cara a esta investigación que estoy desarrollando para optar por el título de Magíster en Teología en el Seminario Teológico Latinoamericano, ¿no? Como algunos de ustedes ya saben, el título de mi tesis es Estudio exegético, literario y teológico acerca de los hijos de Dios, los Nefilim y el mal que desencadenó el diluvio en Génesis 6 del 1 al 5. Y pues la idea es eh, hacer una serie de preguntas para que el profesor comparta con nosotros su visión, su postura, y que finalmente podamos llegar a una conclusión de cómo esto aplica para nosotros hoy, teológica y en la práctica, ¿no? Entonces, sin muchas vueltas al asunto, profesor, le doy ahí unos instantes para que también usted se presente, nos dé unas palabritas y arrancamos con la entrevista. Hola, Lisandro, es un gusto escucharte. Saludos a tu esposa, un cordial saludos aquí. Muy contento de conectarme nuevamente contigo, ¿no? Y bueno, para lo que tú gustes, aquí estoy. Listo, profesor, le agradezco. Le agradezco sobre todo porque no muchos les gusta entrar a una entrevista de este tipo, porque todos sabemos ya que se trata de un pasaje bastante enigmático y complicado, ¿no? Y a medida que vayamos avanzando en la entrevista, también seguramente entenderemos no solamente acerca de las complejidades, sino también acerca de los cuidados, acerca de la sabiduría con la que debemos tratar temas de este tipo, ¿no? Entonces, nos zambullimos a la tanda de preguntas, profesor. Voy a arrancar hablando acerca de la identidad de los personajes, porque creo que de aquí deriva todo, ¿no? Vamos a hablar acerca de la identidad de los hijos de Dios, las hijas de los hombres y los nefilim o gigantes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo interpreta usted la identidad de los personajes mencionados? Ok, como ya te había comunicado en una conversación anterior, hay varias formas de interpretar las identidades, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ya tú me has dado un buen resumen de las tres hasta cuatro corrientes que interpretan estos cuatro versículos controversiales en Génesis 6. Bueno, en realidad, si tuviera que responder estrictamente tu pregunta cuando dice, ¿cómo interpreta usted la identidad? Bueno, no los interpreto porque son pasajes muy complicados. ¿Ya? Así como si es como si algunos de mis estudiantes me dijeran, ¿cómo interpreta usted ese pasaje que dice que lucharon los ángeles por el cuerpo de Moisés? ¿O cuál fue el idioma que hablaron la gente hasta el diluvio o hasta el lector de... O sea, son pasajes complicados, ¿no? Podemos sí optar por una de las tantas interpretaciones que hay, pero en lo personal no opto por ninguna. O sea, ¿usted considera que no hay suficiente detalle para tomar de forma responsable una postura? No, son pasajes controversiales en la que la hermenéutica seria nos insta a nosotros al acercarnos a la Biblia a que frente a pasajes oscuros no debemos dar interpretaciones ligeras.
¿no? Porque son 4 versículos en toda la Biblia que hablan sobre ese tema. Y los que intentan interpretar incluso toman a Macabeos para poder encontrar una posible identificación. Pero no, o sea, eso no quiere decir que no conozcamos las distintas interpretaciones. Por supuesto, hay 3, 4 interpretaciones, pero la pregunta es cómo interpreto yo. La verdad, yo no opto, no es mi interés saber la identidad, como dice el pasaje, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora, eso con respecto a su postura, pero Ujú. vamos a la siguiente pregunta. Con respecto a la iglesia, a la cristiandad en general, ¿considera usted que en la actualidad hay consenso en la interpretación de las mencionadas identidades? ¿O más No, bien hay nunca una lo serie de hubo. posturas? Lisandro, yo creo que nunca lo hubo. Ujú, Y la iglesia en general, puedo hablar de Latinoamérica, no sé la situación de Europa, pero en el caso de Latinoamérica siempre ha tenido una interpretación muy ligada a que estos Nefilim, por ejemplo, sí son gigantes literalmente, ¿no? Que han ujú, existido literalmente y que los hijos de Dios en realidad son los ángeles caídos y que las hijas de los hombres son, digamos, las mujeres, ¿no? Descendiente impía de Caín. Y bueno, esa es la interpretación tradicional que ha optado la mayoría de iglesias en este tiempo. El judaísmo tuvo su propia manera de interpretar en los siglos I y II, ¿no? Entonces, pero a lo largo de la historia ha habido diferentes interpretaciones. Nunca hubo, como dice tu pregunta, ¿qué consenso? No, no hubo consenso. Y en las últimas décadas más bien está la hermenéutica prudencial, ujú. que quiere decir que hay pasajes como la que yo opto, o sea, yo prefiero estudiar, leer, pero no forzarme por responder una pregunta, sacar una interpretación, ¿no? Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, el consenso en la mayoría de las iglesias es que sí, pues ha sido lo tradicional, los Mefilín, ángeles, perdón, los gigantes literalmente, y Ujú. que los hijos de Dios fueron los ángeles caídos, ¿no? Ángeles espirituales, ¿no? Correcto, buenísimo, buenísimo, porque eso me lleva a conectar con la tercera pregunta, ¿no? Mm. ¿Cuál cree usted que es la postura más aceptada en la iglesia de hoy? Ya por ahí me está dando algunas luces de que por lo menos Claro. en Latinoamérica es una postura, digamos, que sale del plano humano, ¿no? Ujú. Entonces, lo que me quedaría ahí preguntarles, ¿a qué cree usted que se debe esto, ¿no? ¿Qué influencias recibió Latinoamérica? ¿Qué corrientes teológicas o qué licencias nos estamos tomando? ¿Por qué? ¿Por qué como latinoamericanos nos decantamos más por ese aspecto? Mira, yo creo que es por la difusión que ha tenido, y yo siempre he relacionado esto con el dispensacionalismo. Ujú, Entre la interpretación que ofrece el dispensacionalismo con respecto a la segunda venida del Señor, con interpretaciones alegóricas, exageraciones que dan a algunos pasajes escatológicos. De la misma manera, estos pasajes que también están teñidos de simbolismo, casi tienen el mismo común denominador. ¿No? Los que creen en el anticristo, los que creen en las señales de una manera muy, a ver, ¿qué podría decir? Muy romántica y muy literal y grande, casi la misma interpretación dan a estos pasajes controversiales, ¿no? Que son gigantes y esto y que el otro, ¿no? Entonces yo creo que fue la difusión que este tipo de interpretaciones cundió en toda esta América Latina, ¿no? buenísimo, buenísimo. Bien, bien. Vamos pasando ya a la segunda tanda de preguntas que tiene que ver ya más con el significado teológico de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Eh, Igual, ya partimos de un marco en donde usted me está planteando que desde su punto de vista lo más prudente es no ir más allá de lo que el pasaje nos permite ver. Pero igual, a ver, le lanzo las preguntas para ver qué es lo que usted nos comparte y cómo podemos ir dándole la respuesta que usted considera adecuada a estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretaría la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Y ya, yo creo que desde la presuposición que yo parto, no me permitiría responder. Si esta pregunta lo hicieras a un profesor de Antiguo Testamento que sí cree
en esto, en una interpretación literal de Ujú. los ángeles caídos, yo creo que podría dar una, digamos, un significado teológico, ¿no? Pero para mí, la teología, para sacar axiomas teológicas, tiene que ser de pasajes claros. Correcto. Yo no puedo construir un significado teológico en base a un verso o dos versos o cuatro versos que son oscuros. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, yo creo que por ahí más bien va por otro lado. Creo que me parece las preguntas 3 y 4 son las que pueden un poco iluminarnos en la utilidad que se le puede dar a estos cuatro versículos, ¿no? Perfecto. Entonces, si prefiere, pasamos de una vez a las preguntas 3 y 4. Ya, sí, yo creo que sí, porque al final la 3 también casi se asemeja, ¿no? Sí, se alinea dentro Mm, del marco que usted nos está planteando. Bien, entonces, la tercera pregunta tiene que ver con el diluvio como juicio divino, ¿no? mm. Y a ver, ahí que nos gustaría saber cuál es la interpretación que usted tiene al respecto del mal que resultó en el diluvio. Ya, mira, con respecto a la tercera y cuarta pregunta, la pregunta cuarta, que tiene que ver ya con cuestiones prácticas, me parece lo más fructífero. En Bien. cuanto a la pregunta tres, yo sí encuentro una especie de laguna, no sé exactamente qué es lo que está tratando de averiguar, porque dice, ¿cuál es tu interpretación al respecto del mal que resultó en el diluvio? Ah, Eh, bien, bien. Yo le a ver si me profundizaré un explicas un poquito. poco. Claro que sí. Lo que pasa es de que, en principio, mi interés por el tema surge al respecto de la reflexión que yo hago, ¿no? Yo digo, Ujú, en la historia de la humanidad han habido momentos clave, ¿no? Uno definitivamente es el acto creativo de Dios, cuando el cosmos vino a existencia. Eso definitivamente es el punto de partida de toda la historia de la humanidad, ¿no? Otro momento histórico significativo tiene que de todas maneras ser la primera venida de Cristo a la tierra, ¿no? Hecho hombre. Y un tercer punto muy importante en nuestra historia como raza humana va a ser cuando volvamos, cuando veamos a Cristo venir por segunda vez, ¿no? Sin embargo, hay un cuarto punto que a mí me llama la atención, y es este momento en donde Dios decide reiniciar la humanidad, purgar la tierra, ¿no? Es un momento muy singular, y este momento es provocado por una especie de mal que pues definitivamente no podríamos compararlo con el mal que conocemos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hemos visto una cantidad de perversiones y de mal terrible. Y sin embargo, hasta el día de hoy no vemos a Dios moviéndose en esa magnitud o con ese nivel de, de forma tan drástica, por así decirlo, ¿no? ujú, ujú. Entonces, ¿qué cree usted que por dónde podemos entender qué tan profundo, qué tan grave fue ese mal que movió a Dios o en todo caso que se aparejó con la decisión de Dios de hacer este proceso de purga, ¿no? Ujú. Ok, hay dos cosas. Me parece que si vamos a tratar de averiguar exactamente y enumerar los pecados que sucedieron en Génesis 6:1:1 No se de y acuerdo. 6:1, lo que movió a Dios para poder tomar una decisión así, eh, detalles no vamos a encontrar. Correcto, Eh, pero sí claramente podemos tener una aproximación al diluvio de una manera bíblica, histórica, porque fue un hecho histórico, se puede documentar y también demostrar. eh, em, y podríamos decir, las causas se encuentran exactamente en lo que dice Génesis. Hay dos momentos. Claramente el Génesis 6 dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Primer asunto. Segundo asunto, el pensamiento del hombre era de continuamente el mal. correcto. Dos, dos situaciones que según el capítulo 6 de Génesis llevó a Dios a castigar a la humanidad. Ahora, maldad de los hombres y pensamiento de continuo el mal son dos causas. O sea,
si yo tendría que averiguar y entrar por ahí qué tipo de pensamientos eran lo que llevó y qué hacía, no vamos a poder, ¿no? Entonces, yo creo que, pero nos quedamos con esto de que el pensamiento del hombre era de continuo el mal y la Ujú, maldad del hombre. O sea, estamos hablando de una situación de pecaminosidad en todo su esplendor, ¿no? El hombre había caído en una situación deplorable ante la ley, ante Dios y ante todo. Curiosamente dice ahí de continuo, de pensamiento de continuo mal. Más que literal el principio ahí es que el hombre estaba casi totalmente. totalmente contaminado, era mal, todo el tiempo era mal, ¿no? Entonces, esto fue la causa, ¿no? Entonces, y el otro asunto es, tenemos que revisar a nuestro Señor Jesucristo, y eso ya va relacionado a la pregunta 4, quizá, Ujú, ujú, porque el Señor Jesús también citó en su ministerio este pasaje. Ahora, es curioso que mi hermenéutica o la hermenéutica no nos hace ver a Jesús interesado por los nefilim. ujú, A Jesús no lo vemos inquietado por la identidad de los hijos de Dios o los hijas de los hombres. ujú. La vez que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal se refiere a este evento es para comparar, ¿no? Así como en los días de Noé la gente se daba en casamiento y este nuevo casamiento, así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la lección de esto? Simplemente que tenemos que estar alerta porque esto es una señal del regreso. Así como Ujú. eran la situación en el tiempo de Noé, casi similar será los días antes que el Señor venga, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Entonces, las últimas dos preguntas ya eran, de cierto modo, creo que ya también las hemos empezado a responder, pero igual las lanzo para ver si usted quiere agregar algo más sobre eso, ¿no? Ujú. ¿Cuál cree que es la implicancia teológica de este tema para la iglesia de hoy? Y la última pregunta es, ¿cuál cree que es la implicancia práctica de este tema para la iglesia de hoy? Repito, creo que ya empezamos a responderlo, pero ahí le doy la oportunidad de, Sí, de, de lanzar algunas las últimas. precisiones quizá, ¿no? Ujú, ujú, Con respecto a las implicancias teológicas, yo creo que tenemos que verlo como juicio divino, ¿ya? En el momento cuando se desató el catastrofismo bíblico, el diluvio, fue un castigo, pero el castigo no podemos abordarlo sin el arco iris, ¿no? El castigo y la promesa van juntos. Dentro del actuar de Dios siempre actúa así. No solamente es un Dios que castiga, sino también es un Dios que abre una posibilidad, una promesa, ¿no? Entonces, ujú. igual, la implicancia teológica del diluvio para nosotros, a partir de la eh, docencia de nuestro Señor Jesucristo, es que tenemos que verlo como un juicio divino. O sea, va a pasar lo mismo. Y el Señor lo presentó como una señal, como una amonestación, como castigo. Entonces, y al mismo tiempo como un Dios que promete el perdón, ¿no? Ahora, la implicancia práctica, yo creo que uno tiene que verlo desde el lado también pastoral. No solo la interpretación de los pasajes, sino a cómo esto se aplica en nuestras vidas. Entonces, yo creo que esto tiene que llevarnos a todo creyente en la práctica, no aprenderse de memoria uno y otro pasaje de Génesis 6, sino eh, tiene que llevar para nosotros una vida consagrada al Señor. Entonces, al ver el diluvio, al ver toda esa situación catastrófica que el Señor usó y viendo ahora la venida de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que va a venir, lo único que tiene que llevar a nosotros es a un compromiso con el Señor, a una vida consagrada al Señor, a una vida de continuo arrepentimiento y siempre buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, como profesores, como pastores, como estudiantes, como esposos, como hijos, como hermanos, como todo, integral. Eso creo que debe ser la implicancia práctica de todos. Esto es lo que hemos venido hablando, ¿no? Excelente, excelente. La verdad es que me llevo mucho
de la entrevista del día de hoy. Interesantemente, me ha tocado entrevistar a expertos con diferentes posturas, pero que finalmente cuando llegamos al punto de aterrizaje teológico, como que encuentro yo el punto ahí de coincidencia, ¿no? Y definitivamente cuando yo pienso en este evento catastrófico, pues veo a un Dios amoroso, pero que por amor también tiene que infundir respeto y hasta temor, hasta miedo, ¿no? Lamentablemente vivimos en una generación en donde pensamos en Dios como en un anciano que está ahí viviendo en el cielo, todo alejado de la humanidad y de quien podemos burlarnos como se nos dé la gana, cuando se nos dé la gana, ¿no? Cuando este pasaje o pasajes de este tipo nos recuerdan que Él es el Dios soberano y que Él no tiene más que hacer así y el cosmos desaparece. Si estamos vivos nosotros, creo yo, es porque Él nos sustenta, Él nos sostiene. Él no solamente nos creó, sino que nos sostiene. ¿No? Pero no son, parece que no somos, lo damos por sentada la existencia. Nos levantamos, respiramos y es algo tan natural, tan cotidiano, que damos por sentado de que lo tenemos y no nos damos cuenta de que hasta en cada respiro, hasta el último latido del corazón, es porque Dios está sustentando ahí la vida, ¿no es cierto? Bueno, Sí, profesor, sí. si usted quiere darnos algún último mensaje, algo que crea que va a agregar la cereza sobre el helado, ahí le cedo los Mm, últimos minutos. no, decirte, Lisandro, que el Génesis es un libro muy precioso para estudiar. Se Mm, puede estudiar desde el aspecto arqueológico, histórico, de la revelación. Y Génesis es muy lindo porque marca el inicio de cómo es la historia humana, ¿no? Entonces, y hay pasajes muy difíciles de poder interpretar como quisiéramos que entenderlo, ¿no? Entonces, ujú, hasta el capítulo 12 me parece que va a ser una situación que vamos a trabajar con mucha, que conformarnos con lo que el Señor ha permitido revelar allí, pero hay otras verdades muy, muy claras que no necesitan ser tomados como oscuros, ¿no? Son bien claras ahí. Claro, claro, el diluvio sucedió. El hombre salió de las manos de Dios como creación. Eso está claro, ¿no? Entonces, el Dios confundió al hombre y dio distintas lenguas en la Torre de Babel. ¿Cómo pasó? Bueno, no sé, pero así está como está escrito en la palabra de Dios. Y creo que ese es nuestro acercamiento con respeto y con mucha devoción que debemos tener a la palabra de Dios. Los reformadores, y con esto termino, los reformadores tenían siempre una frase: vamos hasta donde nos permita la palabra y más allá no. O como un teólogo de Princeton decía alguna vez, cuando Dios ha dejado renglones vacíos para escribir, ¿quién eres tú para poder llenar esos renglones, no? ujú, Este ujú. teólogo tenía mucha razón y creo que yo te felicito, sigue adelante con tu investigación, espero que en algún momento podamos tener acceso al trabajo concluido, ¿no? Por supuesto Bien, que sí, felicitaciones, profesor David. bendiciones. Muchas Ok. gracias, muchas gracias. Y no solamente por el tiempo de la entrevista, tengo que ser honesto. La primera vez que yo me aproximé a Génesis de una manera distinta fue con su curso, ¿no? Me Oh. acuerdo que usted estaba enseñando el diluvio y y recomendaba este libro de los dinosaurios de Whitcomb, creo, la Ah, autora. Norman Whitcomb. Oh, ya, Sí. sí, 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 sí. Entonces, desde ahí empecé a ver Génesis bien distinto. Pero bueno, profesor, muchas gracias. No le quito más tiempo y le prometo de todas maneras que cuando tenga el trabajo concluido, usted va a recibir ahí una copia. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Saludos, bendiciones, nos vemos. Chao, hasta luego, bendiciones. Hasta luego.